En el árido y polvoriento Valle de Esperanza, en Nuevo México, el sol caía con fuerza implacable sobre las tierras heredadas por Bo Laramie. A sus 30 y tantos años, Bo había llegado esa misma mañana, después de un largo viaje desde Denver, con la carta de herencia de su hermano Caleb en la mano y el peso de un pasado complejo sobre sus hombros. El rancho que ahora era suyo se extendía por unas 2,000 hectáreas de tierra seca, salpicada por arbustos y cactus, con un viejo albergue de adobe que había visto mejores días. Las paredes estaban agrietadas, el tejado necesitaba reparaciones urgentes, y el porche, que una vez había acogido risas y charlas, ahora crujía bajo el viento constante del desierto. Pero lo que más llamó la atención de Bo no fue la precariedad del lugar ni el susurro del viento seco entre los árboles. Fue la figura que apareció en el borde del jardín, una mujer sentada en silencio, con las manos ocupadas en un trabajo lento y constante. Su piel morena parecía brillar con la luz dorada del atardecer, y sus ojos, profundos y oscuros como el café recién hecho, miraban al frente sin miedo ni tristeza, solo con la calma que solo da la experiencia. Llevaba un vestido sencillo, azul descolorido por el sol, que hablaba de años de trabajo duro, pero en su postura había dignidad, una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Bo se acercó despacio, removiendo el polvo de su sombrero, y con voz firme dijo: «Debe ser Bo». Ella levantó la mirada y, sin detener su trabajo, respondió con voz serena: «Soy Amara». No se levantó, no sonrió, no mostró sorpresa ni sumisión. Era como si su llegada fuera una interrupción momentánea en algo mucho más importante. Bo sintió como algo en su pecho se movía, como si la tierra misma bajo sus pies cambiara de lugar. Aquella mujer no era una más. Había una historia en sus manos, en su mirada, en el modo en que movía los dedos con cuidado y precisión. La ciudad de Esperanza, pequeña y dispersa, parecía vibrar con el paso del tiempo y las tensiones que vivían sus habitantes. A un lado de la calle principal se alzaba la cantina, donde el sonido de guitarras y risas se mezclaba con el olor a whisky barato y tabaco. Al otro lado, la iglesia blanca mantenía su silencio solemne, con el padre Miguel ofreciendo misa tanto en español como en inglés, intentando llevar un poco de esperanza a un lugar donde la supervivencia era la única certeza. El sheriff Tom Bradley, un hombre de mirada cansada y voz áspera, mantenía el orden con esfuerzo, consciente de que en un pueblo así, la paz era solo una tregua temporal entre peleas y deudas. La tienda general de Peterson era el punto de encuentro para los pocos habitantes del valle, donde se vendía de todo, desde harina hasta munición, y donde las miradas se cruzaban con más desconfianza que amistad. Pero quien realmente tenía el poder, o al menos la influencia, era Clayton Morse. Hombre de 50 años, cabello plateado y ojos fríos, Morse gobernaba no solo con dinero, sino con silencios y amenazas veladas. Su imperio se extendía más allá del valle, y su llegada detenía conversaciones y hacía que los hombres miraran hacia otro lado. Caleb Laramie, el hermano muerto de Bo, había hecho negocios turbios con Morse, acuerdos en las sombras que ahora Bo comenzaba a comprender.
Amara, mientras tanto, parecía ser parte de esa historia oculta. Cuando Bo le preguntó cuánto tiempo llevaba allí, respondió sin levantar la vista. 13 años. Desde que me adquirió tu hermano, añadió con cuidado. La palabra cayó como un latigazo en el aire. Adquirida. No contratada, ni invitada, ni esposa. Adquirida, como un objeto. Bo sintió la boca seca. La tristeza y la rabia se mezclaban en su interior, pero ella continuó sin inmutarse. Me dijeron que eras peligroso, que tenías las manos rápidas y la cabeza dura, que si algo me pasaba, probablemente me venderías al sur para trabajar en los campos de algodón. Una pequeña sonrisa tocó la boca de Amara, la primera expresión real que Bo había visto en ella. La reputación de un hombre muchas veces va más rápido que su verdad, dijo. 3 años son suficientes para aprender la diferencia entre quien hace daño por placer y quien lo hace porque no sabe cómo detenerse. Aquella mujer no era solo víctima, era superviviente, y Bo supo que no podía ser de otra manera. Esa noche, sentados frente a un café fuerte y un pan de maíz preparado con las manos de Amara, compartieron un silencio cómodo, uno que no necesitaba palabras para expresar comprensión y respeto. Amara habló de las expectativas del pueblo, de cómo todos esperaban que Bo la tratara como su hermano lo había hecho, de cómo estarían vigilando cada uno de sus movimientos. Esperan que seas frágil, dijo, con una calma que desafiaba la tormenta que se avecinaba. Yo no espero nada. La expectativa es un lujo que dejé hace tiempo, pero hay algo que sí espero, confesó con voz baja. Espero que no seas mi hermano. La honestidad de esas palabras golpeó a Bo con más fuerza que cualquier puñetazo. Aquí había alguien que había sufrido la brutalidad, pero aún mantenía la esperanza de un hombre diferente. Esa noche, en la penumbra de la casa, que parecía contener ecos de decisiones malas y oportunidades perdidas, Bo Laramie tomó una decisión. Mañana sería el día en que empezaría a convertirse en un hombre distinto, uno que usara su fuerza para proteger, no para controlar. Y mientras la oscuridad envolvía el rancho, Bo pensó en aquellos ojos café que parecían sostener una fortaleza que ni siquiera él, gigante entre hombres, había conocido. El amanecer en el Valle de Esperanza llegó silencioso y cálido, con el sol alzándose despacio detrás de las montañas que custodiaban la tierra. Bo Laramie despertó con la luz filtrándose por la ventana de su habitación en el viejo albergue, pero sus pensamientos no descansaban en la promesa de un nuevo día, sino en las sombras del pasado que parecía querer alcanzarlo. Desde su llegada, Amara había guardado sus historias como quien protege un tesoro, sin prisa ni miedo, esperando el momento justo para compartir lo que había vivido y sobrevivido. Y aquel momento había llegado. Mientras el aroma del café recién hecho se extendía por la casa, Bo se acercó a ella, que estaba en el jardín, arrodillada, cuidando con paciencia las plantas que luchaban por brotar en aquel suelo seco. Amara, comenzó con voz suave, sin querer romper la calma de la mañana. Necesito saber más sobre ti, sobre lo que has pasado. Ella lo miró, sus ojos café profundos, reflejando el peso de años que nadie debería cargar. Se levantó lentamente,
y sin apartar la mirada, comenzó a contar su historia, cada palabra cargada de dolor y dignidad. Nació en Santa Fe, dijo, en una familia que creía en la educación y el respeto. Su padre era mercader y su madre descendiente de una familia española con orgullo y tradición. Desde pequeña, Amara aprendió a leer y escribir en varios idiomas y soñaba con un futuro lleno de posibilidades. Pero la vida es cruel en tierras donde la codicia y la injusticia caminan de la mano. Una mala cosecha, las deudas impagables y la presión de hombres como Clayton Morse derrumbaron todo lo que su familia había construido. Perdimos la casa, el negocio y luego a mis padres, susurró. Y cuando ya no quedaba nada, me vendieron como si fuera un objeto, pasando de un amo a otro hasta llegar a aquí. Bo sintió una mezcla de rabia y tristeza que se apoderó de su pecho, pero no dijo nada. Solo la escuchó. Aquel relato no era solo un testimonio de pérdida, sino también de resistencia. Porque a pesar de todo, Amara había mantenido viva la esperanza, aferrada a su mente y a su educación, la única parte de sí misma que nadie podía arrebatarle. En sus manos, Bo vio las marcas de años de trabajo duro, pero también de sabiduría y fuerza inquebrantable. Esa misma mañana, Bo decidió mostrarle a Amara algo más que palabras. Sacó del albergue una simple silla de madera, vieja pero sólida, que había pertenecido a su madre. «Esta silla es tuya», le dijo. «Tu lugar en esta casa si decides quedarte». Amara la miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida, como si aquel gesto le devolviera un pedazo de dignidad que creía perdido. «¿Y si no quiero quedarme?», preguntó con honestidad. «Entonces te ayudaré a ir donde quieras», respondió Bo con firmeza. «Pero espero que te quedes». Era la primera vez que ambos compartían una verdad sin miedo ni reservas. Los días siguientes fueron de trabajo conjunto, de aprendizaje mutuo. Bo le enseñó a cuidar el rancho, a leer las señales del campo, a manejar las fuentes de agua y a entender el ciclo de la tierra y el clima. Amara, por su parte, comenzó a abrirse, compartiendo sus sueños olvidados de infancia, de la escuela que quería abrir para los niños del valle, sin importar su origen ni su color. Una tarde, mientras reparaban una valla dañada, apareció María Santos, una mujer fuerte y respetada en el pueblo, viuda que mantenía su parcela con orgullo y trabajo honesto. María miró a Amara con admiración y comprensión, y le ofreció su amistad y apoyo, una alianza que prometía ser vital en los días por venir. «Es hora de que alguien recuerde aquí que las mujeres tienen nombre y alma», dijo María con una sonrisa franca. Con la llegada del padre Miguel, un hombre sencillo y sabio que había dedicado su vida a cuidar de los más olvidados, la esperanza comenzó a tomar forma concreta. El sacerdote ofreció su ayuda para usar la iglesia como lugar de enseñanza, para prestar libros y apoyar la iniciativa educativa de Amara. Aquella combinación de trabajo, apoyo comunitario y sueños compartidos comenzó a transformar el rancho y, con ello, las vidas que dependían de él. Pero no todo sería fácil. Las tensiones con Clayton Morse crecían cada día. Sus hombres observaban, sus palabras cargadas de amenazas veladas, y Bo sentía como el poder oscuro del terrateniente acechaba sobre ellos como una sombra constante.
Una tarde, los enviados de Morse llegaron al rancho, con rostros duros y miradas frías, para advertirles que abandonaran su disfraz embarazoso de igualdad y libertad. Bo los enfrentó con valentía, defendiendo no solo a Amara, sino también un nuevo concepto de justicia y respeto que parecía revolucionar las normas del valle. Aquella batalla silenciosa entre tradición y cambio, opresión y libertad, marcaba el inicio de una lucha que iba más allá de una simple propiedad o una pareja. Era la lucha por la dignidad, por un futuro en el que las voces olvidadas pudieran alzarse sin miedo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Bo y Amara se sentaron juntos, en silencio, con la promesa de enfrentar lo que viniera, unidos por un amor que había nacido de las cenizas de la injusticia. La tranquilidad aparente del Valle de Esperanza se vio interrumpida una tarde cuando, en la distancia, el sonido de cascos de caballo resonó con fuerza sobre el camino polvoriento. Bo estaba en el porche, contemplando el horizonte teñido por la luz dorada del atardecer, cuando vio acercarse a un grupo de hombres que parecían imponer respeto sin necesidad de palabras. Al frente, montado con una postura firme y expresión severa, iba Clayton Morse. Su presencia dominaba el paisaje, como una sombra que cubría todo a su paso. Su rostro, marcado por los años y la arrogancia, mostraba el tipo de poder que se compra con oro y se mantiene con miedo. Bo sintió cómo se tensaban los músculos bajo su piel, reconociendo de inmediato la amenaza que representaba aquel hombre. Alrededor de Morse, varios hombres armados, con mirada fría y postura amenazante, lo escoltaban como si fueran guardianes de un tesoro invisible. Cuando llegaron a la finca, Morse desmontó con elegancia, mientras los demás desmontaban a su lado con la suficiencia de quienes saben que controlan el territorio. La tierra, bajo sus botas, parecía encogerse ante su paso. «Laramie», dijo Morse con voz firme y sin miramientos, «ha llegado el momento de que tengamos una conversación seria». Bo se levantó del porche, consciente de que ese encuentro no sería un mero formalismo. Su tamaño y porte hacían que sus movimientos fueran calculados y seguros. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Bo sin ocultar la tensión en su voz. «Puedes empezar por mostrar respeto a tus superiores», replicó Morse, alzando una ceja con desdén. «Y puedes dejar de fingir que estás a cargo de algo aquí. Este disfraz ridículo que haces solo debilita la región». Bo dio un paso adelante, bloqueando la visión de Amara, que estaba observando desde la puerta, firme pero alerta. «¿De qué disfraz habla?», inquirió Bo con voz que intentaba mantener la calma. Morse dirigió su mirada hacia Amara con una mezcla de desprecio y advertencia. «Este engaño de tratar a una propiedad como si fuera gente», dijo señalándola, «es una locura que no permitiremos. El orden natural en este valle no admite tales aberraciones». La sangre de Bo comenzó a arder en sus venas, pero mantuvo la compostura. «Amara tiene nombre y dignidad», respondió con voz firme. «No es propiedad de nadie». Morse sonrió con cinismo, como si le divirtiera la ingenuidad de Bo. «¿Realmente crees que puedes cambiar las reglas que han gobernado estas tierras durante generaciones? Mi influencia llega más lejos de lo que imaginas, y tengo amigos que aseguran que nada se mueve sin que yo lo permita». El aire se cargó con la tensión de un duelo silencioso,
donde cada palabra pesaba más que cualquier arma. Amara dio un paso al frente, demostrando que no temía al hombre que había sido símbolo de opresión durante años. «¿Sabes qué pienso?», dijo con voz clara y desafiante. «Que si Morse tiene algo que decir, debería hacerlo él mismo, y no enviar a sus matones a amenazar». El rostro de Morse se tornó rojo por la ira contenida, pero no perdió la compostura. «Veo que tienes agallas», murmuró. «Eso será tanto tu bendición como tu maldición». Bo sintió la mirada de Amara clavada en él, un recordatorio de que no podía fallar. La vida de ella, y de todos los que comenzaban a creer en un cambio, dependía de su fuerza y determinación. Pac, el líder de los hombres armados, dio un paso adelante y con voz autoritaria añadió: «Este territorio se mantiene en orden gracias a hombres como Morse. No permitiremos que se deshaga lo que tanto ha costado construir». Bo respondió con firmeza: «El orden no es excusa para la injusticia, y la fuerza verdadera se mide por la capacidad de proteger, no de someter». El silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el susurro del viento que arrastraba el polvo y las hojas secas. Finalmente, Morse asintió con aire de superioridad y dijo: «Esto no termina aquí. Las reglas se harán cumplir de una manera u otra». Montó a su caballo y, junto a sus hombres, desapareció por el camino, dejando una sombra de incertidumbre sobre el valle. Amara se acercó a Bo y tomando sus manos, susurró: «Has hecho un enemigo poderoso». «He elegido mi camino», respondió él. «No puedo vivir bajo las sombras de un pasado oscuro». Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecía observar cada paso que daban, Bo y Amara compartieron sus miedos y esperanzas. Ella le habló de las cicatrices invisibles que cargaba, de los años de silencio y lucha, de cómo aún soñaba con un futuro donde pudiera enseñar a los niños del valle, sin miedo a ser arrebatada. Bo confesó que nunca había sentido una razón tan fuerte para quedarse en un lugar, para pelear no solo por tierra, sino por dignidad y justicia. El viento del desierto parecía llevar sus palabras hacia el infinito, como una promesa silenciosa de que, pese a las sombras que se cernían, la luz podía abrirse camino. Mientras cerraban la puerta de su hogar improvisado, Bo miró a Amara a los ojos y supo que juntos podrían desafiar cualquier tormenta. Porque la verdadera fuerza no estaba en el oro ni en el poder, sino en el corazón decidido a proteger lo que amaba. El sol comenzaba a deslizarse detrás de las montañas cuando Amara se levantó temprano esa mañana. La brisa fresca del valle rozaba suavemente su rostro mientras caminaba por el camino de tierra que llevaba a la pequeña casa de adobe. Era un día diferente, uno en el que la esperanza comenzaba a dibujarse entre las sombras de un pasado oscuro. Desde que Bo había llegado a la finca, las cosas habían empezado a cambiar, no solo en la tierra, sino también en el corazón de Amara. No era solo la libertad o la seguridad que ahora sentía, sino una sensación más profunda, una chispa que se encendía en su interior y la impulsaba a soñar más allá de las paredes que la habían aprisionado durante años. Mientras se acercaba a la puerta, una figura familiar apareció en el umbral. María Santos, una mujer viuda de mirada firme y manos curtidas por el trabajo,
La saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, Amara», dijo con voz firme pero amable. «He venido para ayudarte hoy». Amara la miró, sorprendida pero agradecida. María había sido una presencia constante en el pueblo desde hacía años, una mujer respetada por su fortaleza y generosidad, y la primera persona que había tratado a Amara como algo más que una sombra del pasado. «Gracias, María», respondió Amara mientras la invitaba a pasar. «No sé qué haría sin tu ayuda». Juntas comenzaron a ordenar la casa, lavando la ropa y preparando la comida para los días que vendrían. Mientras trabajaban, sus conversaciones fluían con naturalidad, llenas de risas y palabras que hablaban de comunidad y resistencia. Fue entonces cuando apareció el padre Miguel, un hombre pequeño, de mirada bondadosa y manos ásperas por el trabajo en el campo. Su presencia era un bálsamo para las almas cansadas del valle, y su voz llevaba la calidez de alguien que comprendía el peso de las luchas cotidianas. «Buenos días, mis hijas», saludó levantando una mano en señal de paz. «Espero no interrumpir». «Nunca, padre», respondió Bo, que había llegado poco después, desmontando con cuidado de su caballo. «Siempre es bienvenido aquí». El padre Miguel entró en la casa con paso lento, observando con atención a Amara y Bo, que se miraban con una mezcla de orgullo y esperanza. «He escuchado sobre vuestra situación», dijo finalmente, «y quiero ofreceros mi ayuda». Bo arqueó una ceja, intrigado. «¿En qué podemos contar con usted, padre?» «En muchas cosas», respondió el sacerdote con una sonrisa. «Tengo libros, textos en latín, poesía española y hasta algunos escritos en francés. Puedo ayudar a Amara a mantener viva su educación y, quizás, empezar una escuela aquí, en la iglesia, para los niños del valle». Amara sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que alguien le ofrecía algo más que trabajo o lástima. «¿Una escuela?», preguntó con voz baja, casi incrédula. «¿Para los niños?» «Para todos los niños que quieran aprender», asintió el padre Miguel. «Para los niños mexicanos, para los indios apache, para los niños blancos cuyos padres no pueden enviarles a la ciudad. Todos merecen una oportunidad». Bo sonrió, admirando la pasión que brillaba en los ojos de Amara. «Tienes talento para esto», le dijo con sinceridad. «Puedes hacer una gran diferencia». Amara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su sueño de enseñar empezaba a tomar forma. El pasado, aunque doloroso, ya no definía su futuro. Los días siguientes trajeron un aire de renovación a la finca. María y Amara trabajaban codo a codo, preparando la casa y el pequeño terreno para recibir a los primeros niños. Bo, por su parte, se encargaba de reparar cercas y asegurar que la finca estuviera protegida. Pero más allá del trabajo físico, lo que más le llenaba el alma era ver la sonrisa de Amara cada vez que hablaba de libros y lecciones, de enseñar y aprender. En las tardes, se sentaban juntos bajo el árbol viejo que había resistido tormentas y sequías, leyendo pasajes del Cervantes que el padre Miguel les había prestado. Amara leía con una voz clara y melodiosa mientras Bo escuchaba, fascinado por la pasión y la esperanza que brotaban de aquellas páginas. Pero no todo era calma en el valle. Las noticias sobre la relación poco convencional entre Bo y Amara y su proyecto de escuela empezaron a correr por el pueblo.
Algunas miradas eran de apoyo silencioso, especialmente entre las mujeres que habían conocido el sufrimiento y la lucha. Pero otros, especialmente los hombres que seguían leales a Morse y a las viejas tradiciones, veían con desconfianza y resentimiento cualquier cambio que desafiara el orden establecido. Una tarde, mientras Amara y María preparaban comida en la cocina, un grupo de hombres pasó frente a la casa, murmurando palabras cargadas de amenaza. Amara se quedó quieta, sintiendo el peso de sus miradas, pero no permitió que el miedo la dominara. «No tienen poder sobre nosotros», dijo en voz baja. «No mientras nos mantengamos unidos». Esa noche, Bo y Amara se sentaron en el porche, observando cómo el cielo se teñía de rojo y oro. «Esto no será fácil», dijo Bo, tomando la mano de Amara con firmeza. «Pero lo que estamos construyendo vale la pena». Amara asintió, con la mirada fija en las estrellas que empezaban a brillar. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un lugar al que pertenezco», confesó. «Y eso es suficiente para luchar». El padre Miguel visitaba con regularidad la finca, trayendo consigo libros y palabras de aliento. En una de sus visitas, le entregó a Amara un cuaderno en blanco, para que escribas tus pensamientos, tus sueños y lo que quieras enseñar, le dijo. «Es tuyo». Amara lo abrió con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Empezó a escribir esa misma noche, las palabras fluyendo con una mezcla de nostalgia y esperanza. Bola observaba en silencio, admirando la fuerza y la determinación que crecían en ella. El Valle de Esperanza era un lugar duro, marcado por la historia y las heridas del pasado. Pero en aquella pequeña finca, en medio del desierto, comenzaba a brotar una semilla de cambio. Una semilla cultivada con respeto, educación y amor. Y aunque las sombras del poder amenazaban con oscurecerla, Bo y Amara estaban decididos a protegerla a toda costa. El aire en Esperanza estaba denso aquella mañana, como si el valle mismo contuviera la respiración ante la tormenta que se avecinaba. Las noticias sobre la demanda de Clayton Morse habían llegado rápido, y cada rincón del pueblo murmuraba con una mezcla de miedo y expectación. Bo y Amara sabían que no solo luchaban por una propiedad, peleaban por su dignidad, por la justicia y, sobre todo, por la libertad que tantas veces les había sido negada. La carta formal que Morse había enviado al gobernador territorial no dejaba lugar a dudas. Acusaba a Bo de esconder propiedad robada y a Amara de sedición. Pero lo más cruel era la afirmación de que Amara no le pertenecía a ellos, sino a un hombre de Texas, con documentos que supuestamente lo demostraban. Cuando el sheriff Bradley entró en la casa de adobe de Bo con ese papel en la mano, los ojos de Amara se llenaron de una mezcla de miedo y rabia. El sonido del papel rozando contra la mesa parecía resonar en las paredes con un eco mortal. «Dice que tú no eres libre», dijo Bradley, evitando la mirada de Amara, «que perteneces a otro hombre y que todo esto es una ilegalidad». Bo sintió que la tierra se abría bajo sus pies, pero el puño se cerró firme sobre la madera de la mesa. Su voz fue baja, pero cargada de determinación. «Esto es una invención, Sheriff. No puede ser verdad». Pero Bradley, con la voz cansada de quien lleva demasiado tiempo atrapado entre obligaciones y conciencia, respondió con pesar. «Morse tiene amigos en Santa Fe. Si esto llega al tribunal,
La ley no importa tanto como el poder y las influencias. Amara dejó caer la carta sobre la mesa con un ruido seco. Me han quitado todo antes, dijo con una calma helada. No permitiré que me roben otra vez. La conversación quedó suspendida en el aire, como una cuerda tensada a punto de romperse. Bo sabía que debían actuar rápido, no solo para proteger a Amara, sino para asegurar que nada ni nadie pudiera arrebatarles lo que habían comenzado a construir. Entonces surgió la idea: casarse legalmente. Era la única manera de darles a ambos una protección jurídica real, aunque fuera frágil y precaria, en un territorio donde la ley a menudo se doblaba ante el dinero y la fuerza. Esa misma tarde, con la urgencia pintada en sus rostros, Bo y Amara se dirigieron a la pequeña iglesia del Padre Miguel, donde se preparaban para hacer oficial su unión. Los muros blancos de la iglesia parecían sostenerse con esfuerzo contra el viento del desierto, pero dentro, el calor humano y la esperanza creaban un refugio sagrado. María Santos, con su sonrisa cálida y mirada firme, actuó como testigo, mientras el Padre Miguel, hombre pequeño, de manos callosas y ojos bondadosos, guiaba la ceremonia. Tú, Bowman Laramie, tomas a esta mujer para ser tu esposa en enfermedad y en salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe, preguntó el sacerdote con voz solemne. Bo, con una mezcla de nerviosismo y convicción, respondió con un firme sí, acepto. ¿Y tú, Amara Delgado, tomas a este hombre como tu esposo bajo las mismas condiciones? Continuó el Padre Miguel. Amara levantó la mirada, fuerte y decidida, y con voz clara dijo: sí, acepto. El breve intercambio selló un pacto mucho más allá de la ley. Era un compromiso con la esperanza, con la resistencia y con un futuro que se negaban a dejar en manos de los poderosos. Al salir de la iglesia, bajo el sol abrasador del valle, sus manos se entrelazaron con una fuerza que hablaba de unidad frente a la adversidad. Sabían que no todos en esperanza los apoyarían. Algunos verían su unión como una provocación, una amenaza al orden impuesto por Morse y sus aliados. Pero también había quienes, silenciosos pero presentes, comenzaban a creer en la posibilidad de un cambio. Esa misma tarde, Bo y Amara regresaron al rancho, conscientes de que su vida juntos apenas comenzaba y que la verdadera lucha estaba por venir. El rancho, aunque modesto, empezaba a parecer un hogar. Las paredes de adobe guardaban ecos de promesas y sueños compartidos, y el suelo polvoriento era testigo de pasos firmes que marcaban un camino hacia adelante. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Amara y Bo se sentaron en el porche, dejando que el silencio entre ellos hablara más que las palabras. Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, sintiendo la seguridad que tanto había anhelado. Bo, con la mirada perdida en el horizonte, susurró: lo que hemos hecho hoy es solo el comienzo. No será fácil, pero juntos podemos enfrentarlo. Amara sonrió débilmente, con una mezcla de cansancio y esperanza. No importa lo que venga, dijo. Mientras estemos unidos, no hay poder que pueda derrotarnos. La noche cayó lentamente sobre el valle, cubriendo con su manto oscuro el rancho y las tierras que prometían una nueva vida. La batalla legal que se avecinaba sería dura,
y la sombra de Morse aún se extendía larga y amenazante. Pero esa noche, en la humilde casa de adobe, dos almas habían encontrado en su unión la fuerza para desafiar un destino que parecía escrito por otros. Era la historia de un amor que se negaba a ser quebrado y de una lucha por la justicia que apenas comenzaba. El sol amanecía tímido sobre el Valle de Esperanza, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que prometían un nuevo día. En el rancho, la vida comenzaba con un ritmo pausado, casi ritual. Bo y Amara habían encontrado, entre el polvo y las dificultades, un espacio donde construir no solo una casa, sino un hogar. Las tareas eran muchas y agotadoras. La finca, herida por la negligencia y los años, pedía manos firmes y paciencia inquebrantable. Amara, con su vestido sencillo y las manos curtidas, caminaba entre las hileras de verduras que había plantado, revisando las hojas, asegurándose de que cada tallo recibiera suficiente agua y sol. Bo, a su lado, reparaba las cercas con movimientos seguros y precisos. La fuerza de sus brazos no solo protegía la tierra, sino que también sostenía la esperanza de ambos. «Parece que la tierra responde cuando se le trata con respeto», comentó Bo, mirando los brotes verdes que asomaban entre la tierra reseca. Amara le sonrió, sin apartar la vista de sus cultivos. «Es como con las personas», dijo. «Cuando las tratas con cuidado, aunque hayan sufrido, pueden florecer». Aquella comparación no era casual. Entre ellos había crecido una complicidad silenciosa, un entendimiento profundo que no necesitaba palabras rimbombantes. Durante las mañanas, Amara se dedicaba a preparar la comida con los productos que ella misma cultivaba o que María Santos le ayudaba a conseguir en el pueblo. El aroma del pan de maíz recién horneado y los guisos simples pero nutritivos se mezclaban con el aire fresco del valle. Era un trabajo duro, sí, pero también lleno de significado. Cada plato, cada tarea, era un paso hacia la reconstrucción de una vida digna. Pero quizás lo que más le llenaba el alma era el pequeño grupo de niños que, cada día, se acercaban a la iglesia para recibir las primeras clases que Amara impartía. La vieja iglesia de adobe se había convertido en aula improvisada, y el padre Miguel, con su sonrisa paciente y voz cálida, apoyaba aquella iniciativa con entusiasmo. Los niños, de diversas procedencias, mexicanos, apaches, algunos hijos de colonos blancos, se sentaban en bancos gastados, atentos y curiosos, sus ojos brillando con la luz del conocimiento que empezaba a florecer. Amara, con su voz suave y firme, les enseñaba a leer, a escribir y a contar. Más allá de las letras y los números, les transmitía la idea de que podían soñar con un futuro diferente, que su origen no determinaría su destino. Cada palabra que aprendemos es un ladrillo para construir nuestro camino, les decía. Nunca permitan que nadie les diga que no pueden. Bo observaba aquellas clases desde la distancia, con orgullo y una creciente admiración por la fuerza y dedicación de Amara. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a descender y el calor daba paso a una brisa fresca, Bo se sentaba a su lado en el porche, compartiendo silencios que decían más que cualquier conversación. «Nunca imaginé que este lugar podría sentirse así», confesó una tarde, mirando las montañas teñidas de naranja.
como si realmente perteneciera a alguien. Amara apoyó la cabeza en su hombro y le acarició la mano. No es solo la tierra, Bo. Es lo que hacemos con ella, lo que sembramos aquí, lo que protegemos. Y en esas palabras había toda una promesa. Pero la calma era frágil, y ambos lo sabían. La amenaza de Morse y sus aliados seguía latente, una sombra que podía alargarse en cualquier momento y destruir todo lo que habían construido. Por eso, Bo comenzó a entrenar a algunos hombres del valle, aquellos dispuestos a defender su hogar. No con armas al principio, sino con organización, comunicación y la firmeza de quienes saben que luchar por justicia es la única opción. Las noches se llenaban de planes, estrategias y conversaciones que buscaban fortalecer la comunidad sin caer en la violencia precipitada. Amara también se preparaba. Su mente no solo estaba en la escuela o en las tareas diarias, sino en cómo proteger a los suyos y mantener viva la llama de la esperanza. Un día, mientras revisaban juntos los cultivos, Amara se detuvo y miró a Bo con una mezcla de determinación y ternura. «Sabes que esto no será fácil», dijo, «pero también sé que juntos podemos superar cualquier obstáculo». Bo asintió, sintiendo como cada palabra de Amara le llenaba de valor. «No voy a permitir que nada nos arrebate lo que hemos construido», prometió. Y aquella promesa era mucho más que palabras. Mientras tanto, la escuela seguía creciendo. Más niños se unían a las clases, y con ellos, más familias empezaban a confiar en aquel proyecto. El padre Miguel conseguía más libros, algunos antiguos y polvorientos, otros nuevos y llenos de color, que Amara usaba para enriquecer sus lecciones. Cada página era una ventana abierta al mundo, una herramienta para romper el ciclo de ignorancia y pobreza que había mantenido a tantos atrapados. Pero no todo era perfecto. Había días en que el cansancio se hacía sentir con fuerza, en que las dudas golpeaban la mente y el cuerpo. Amara recordaba las noches en las que su corazón se llenaba de miedo, cuando pensaba en los fantasmas del pasado y en el futuro incierto. Pero entonces miraba a Bo y encontraba en sus ojos la fuerza para seguir adelante. Y Bo, a su vez, aprendía que la verdadera fortaleza no estaba solo en los músculos o en la fuerza física, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de construir. La relación entre ambos se profundizaba, y aunque la pasión era fuerte, lo que más los unía era el respeto y la admiración mutua. Sabían que no podían permitirse distracciones, que su lucha era mucho más grande que ellos, pero también comprendían que en medio de aquella batalla por la tierra y la justicia, había espacio para el amor, la familia y la esperanza. Un día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Bo y Amara se sentaron en la cima de una colina cercana, mirando el valle que se extendía bajo sus pies. «¿Recuerdas cuando llegué aquí?», preguntó Bo con una sonrisa. Todo parecía perdido. Amara asintió. «Ahora veo un futuro», respondió, «un futuro que construiremos juntos». Y en esa promesa compartida, bajo el cielo estrellado, supieron que estaban listos para enfrentar lo que viniera, porque habían encontrado algo más que tierra o propiedad. Habían encontrado un hogar. El silencio en la casa se volvió pesado, como si las paredes mismas contuvieran secretos demasiado oscuros para ser pronunciados en voz alta.
Bo Laramie llevaba horas revisando una vieja caja de madera que había encontrado escondida en el sótano de la finca. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el cansancio, sino por el peso de lo que sabía que podría estar a punto de descubrir. Entre documentos amarillentos, cartas y actas legales, Bo encontró un papel que hacía latir su corazón con fuerza. Era un acta de transferencia de tierras que databa de años atrás, firmada no por su hermano ni por Morse directamente, sino por un hombre llamado Eduardo Delgado. El nombre resonó en su mente como un eco lejano. Eduardo Delgado era el padre de Amara, un hombre que, según había oído entre susurros, había luchado con dignidad por esas tierras antes de que la codicia y la traición se las arrebataran cruelmente. Los documentos detallaban cómo la tierra del valle había sido transferida a Morse. Pero lo que más impactó a Bo fue una nota al margen, escrita con una caligrafía diferente y firme. Familia asumida como garantía. Era la evidencia de que Delgado había sido presionado, traicionado, y que la familia de Amara había sido despojada de todo, desde la tierra hasta la libertad. Bo sintió un nudo en la garganta. Todo empezaba a encajar, pero también a doler. Sabía que si esas pruebas salían a la luz, podrían cambiarlo todo, pero también que pondrían en peligro todo lo que habían construido hasta ese momento. Cuando Amara subió al sótano y vio la expresión en el rostro de Bo, supo que algo grave había ocurrido. «¿Qué has encontrado?», preguntó, sus ojos cafés llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Bo extendió los papeles sobre la mesa con cuidado, casi como si fueran reliquias sagradas. «Esto», dijo, «es la historia que tu hermano y Morse intentaron ocultar. Tu padre fue traicionado, tu familia despojada, y mi hermano fue parte de esa traición». Amara permaneció en silencio unos segundos, absorbiendo la noticia con una dignidad que parecía fortalecerla en lugar de derribarla. «Lo he sabido», confesó al fin. «Siempre he sabido que esta injusticia estaba detrás de todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz era firme. «Pero nunca tuve pruebas. Nunca tuve la oportunidad de luchar». Bo se acercó y tomó sus manos con suavidad. «Ahora las tenemos, y vamos a hacer que se haga justicia. Pero el camino no sería fácil». A partir de ese momento, la sombra de Morse se alargó más que nunca. El poder del terrateniente y sus aliados se sintió en cada rincón del valle. Las amenazas se hicieron explícitas. Visitas inesperadas en la noche, rumores sembrados en el pueblo, presiones legales que buscaban intimidar y quebrar la voluntad de Bo y Amara. Sin embargo, también fue el momento en que la pareja comprendió la verdadera dimensión de su lucha. No solo defendían una herencia material, sino la dignidad, la memoria y el derecho a ser libres. La comunidad comenzó a tomar partido, aunque muchos lo hacían en silencio, temerosos de la represalia. Pero María Santos y el padre Miguel se convirtieron en voces activas de apoyo, organizando reuniones y pequeñas acciones para visibilizar la injusticia. Amara retomó con renovado ímpetu su proyecto de escuela, convencida de que la educación era la mejor herramienta para cambiar el destino del valle. En medio de esta tormenta, Bo y Amara fortalecieron su vínculo, encontrando en su amor un refugio y una fuerza inquebrantable.
Las noches se llenaban de planes y sueños, de estrategias para enfrentar a Morse y de promesas para un futuro que parecía cada vez más posible. Pero la realidad no perdonaba. Un día, llegó a sus manos información que indicaba que Morse planeaba un movimiento decisivo para acabar con ellos. Una demanda judicial basada en documentos falsificados, apoyada por funcionarios corruptos, con la intención de desalojarlos y callarlos para siempre. Bo y Amara sabían que la batalla legal sería dura y que el sistema estaba en su contra. Sin embargo, no estaban dispuestos a retroceder. Con el apoyo de la comunidad y la firme determinación de defender lo que era suyo, comenzaron a preparar su defensa, reuniendo testimonios, buscando asesoría legal y denunciando cada intento de intimidación. La lucha se convirtió en un símbolo para todo el valle, un grito contra la opresión y la injusticia. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Porque sabían que, más allá de los juicios y las amenazas, estaban construyendo algo que nadie podría arrebatarles: la verdad, el amor y la dignidad. La brisa fría de la tarde acariciaba las copas de los árboles en el Valle de Esperanza, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda después de la última tormenta. Bo y Amara, ahora más unidos que nunca, sabían que la lucha que habían iniciado era mucho más que un enfrentamiento personal. Era una batalla por la dignidad y la justicia de toda la comunidad. Desde que Bo descubrió la traición de su hermano Caleb y los documentos ocultos que probaban la conspiración de Clayton Morse, su compromiso por defender lo que era justo se había intensificado. Amara, con su fuerza renovada y su pasión por la educación, había inspirado a muchas personas, sobre todo a las mujeres del pueblo, quienes poco a poco comenzaban a alzar la voz. María Santos, la viuda respetada y trabajadora, se convirtió en una figura central en esta red de apoyo. Su casa, modesta pero llena de calidez, se había transformado en un punto de encuentro para quienes querían cambiar las cosas. Aquella mañana, mientras el sol pintaba de oro las laderas del valle, María preparaba café y pan de pueblo para un grupo que había venido a escuchar y organizarse. Entre ellos estaban mujeres de todas las edades, desde jóvenes con miradas decididas hasta abuelas que habían soportado décadas de injusticias, pero que ahora, por primera vez, veían un rayo de esperanza. Amara, sentada en un rincón con su cuaderno de notas, escuchaba atentamente las voces que hablaban de unión, de solidaridad y de resistencia pacífica. Cada palabra sembraba semillas en su corazón, recordándole que su lucha era compartida y que no estaba sola. Tenemos que hacer que esta tierra sea nuestra, decía una mujer con voz firme. No solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos. No podemos seguir permitiendo que hombres como Morse nos arrebaten lo que nos pertenece, añadía otra, mientras sus manos se apretaban con convicción. Bo, que había llegado poco antes, sintió una mezcla de admiración y responsabilidad. Sabía que no podía simplemente enfrentarse a Morse con fuerza. Necesitaba construir un movimiento que cambiara la mentalidad del valle, que hiciera temblar los cimientos mismos de la opresión. El padre Miguel, con su voz pausada y serena, tomó la palabra para recordarles la importancia de la fe
y la justicia. Recordemos que la verdadera fuerza reside en la unión y la perseverancia. No es solo la tierra la que defendemos, sino nuestros valores y nuestra dignidad como personas. Aquel día, se acordaron planes para organizar encuentros regulares, talleres de lectura y escritura dirigidos por Amara, y actos simbólicos que mostraran la fortaleza de la comunidad frente a las amenazas. La escuela improvisada en la iglesia comenzaba a tomar forma. Las primeras mesas y sillas prestadas por el padre Miguel se ubicaban entre las paredes blancas, mientras los libros llegaban poco a poco gracias a donaciones y la ayuda de algunos viajeros que admiraban la causa. Los niños, con ojos curiosos y sonrisas tímidas, empezaban a entrar al pequeño espacio, ansiosos por aprender a leer y escribir, habilidades que muchos habían creído inalcanzables. Amara se sentía llena de orgullo y gratitud. Ver aquellos rostros iluminados por la esperanza era el combustible que necesitaba para seguir adelante, a pesar de los obstáculos y del peligro latente. Pero no todo era tranquilidad en esperanza. Los hombres de Morse, conscientes de que el poder estaba empezando a resquebrajarse, intensificaban sus esfuerzos para sembrar miedo y división. Se escuchaban rumores de encuentros secretos, de planes para desacreditar a Bo y Amara, y de tácticas para intimidar a quienes se unían a la causa. Una tarde, mientras Bo revisaba los documentos legales que podrían cambiar el destino de la finca, recibió la visita de María, quien venía con noticias preocupantes. «Bo, debes tener cuidado», le advirtió en voz baja. «Hay quienes no están dispuestos a permitir este cambio. Ya han empezado a enviar mensajes, amenazas veladas que buscan sembrar el miedo». Bo asintió, consciente de que la lucha que emprendían era mucho más peligrosa de lo que parecía a simple vista. Pero la determinación que llevaba dentro era más fuerte que cualquier temor. «No podemos retroceder ahora», respondió con firmeza. «Por Amara, por los niños, por todos los que creen en un futuro justo». Aquella noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el valle, Bo y Amara se sentaron juntos en el porche de la casa. Sus manos se entrelazaron, buscando en el contacto un refugio contra la incertidumbre. «¿Crees que podremos lograrlo?», preguntó Amara con la voz teñida de una mezcla de esperanza y preocupación. «Lo sé», respondió Bo mirando al horizonte. «No será fácil, pero con esta comunidad a nuestro lado, nada es imposible». Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones clandestinas, conversaciones cuidadosas y actos de resistencia pacífica. La comunidad comenzó a organizar caminatas por la ciudad, repartiendo panfletos que hablaban de justicia y derechos, mientras Amara y Bo seguían trabajando sin descanso para fortalecer la escuela y preparar la defensa legal contra Morse. Cada paso que daban estaba cargado de significado, y cada pequeño triunfo era celebrado con entusiasmo. Los niños aprendían a escribir sus nombres, las mujeres sentían que sus voces eran escuchadas, y los hombres empezaban a cuestionar el orden impuesto durante tanto tiempo. Sin embargo, las amenazas no tardaron en materializarse. Una noche, la puerta de la escuela apareció con graffiti amenazantes y el mensaje claro: «No aceptamos cambios». Lejos de intimidarlos, ese acto de vandalismo reforzó su convicción.
La comunidad respondió pintando murales que celebraban la historia, la cultura y la resistencia del valle. La solidaridad crecía y, con ella, la esperanza. La unión de aquellos hombres y mujeres que se negaban a resignarse a la opresión estaba comenzando a transformar el Valle de Esperanza. Al cierre de aquella semana, en una asamblea improvisada, Bo tomó la palabra para recordarles el camino recorrido y la importancia de la paciencia y la perseverancia. No luchamos solo por esta tierra, sino por el derecho a ser dueños de nuestro destino, dijo con voz firme. Cada uno de vosotros es parte de esta historia, y juntos construiremos el futuro que merecemos. Las palabras resonaron en el corazón de cada presente, y un murmullo de acuerdo se extendió por la sala. Mientras la noche cubría el valle, Bo y Amara supieron que el verdadero cambio había comenzado. No solo en los documentos o en los tribunales, sino en el alma misma de Esperanza. Y aunque el enemigo acechaba en las sombras, aquella comunidad había descubierto su fuerza más poderosa. La esperanza compartida y la voluntad indomable de luchar por un mañana mejor. El Valle de Esperanza estaba envuelto en una calma tensa, como antes de una tormenta. Desde la llegada de Clayton Morse y sus hombres, el ambiente se había vuelto pesado, cargado de incertidumbre y miedo, pero también, lentamente, había crecido una chispa de resistencia, un latido de esperanza que se extendía entre quienes soñaban con un futuro diferente. Bo Laramie y Amara Delgado sabían que el enfrentamiento era inevitable. La finca que defendían no era solo tierra, sino símbolo de dignidad, justicia y libertad. Cada palmo de aquella tierra llevaba las cicatrices de la traición y la lucha, pero también el anhelo de un nuevo comienzo. Aquella mañana, mientras el sol despertaba perezoso entre las montañas, Bo preparaba con cuidado sus armas y sus pensamientos. Amara, firme y decidida, organizaba a los vecinos que se habían sumado a su causa. Hombres y mujeres cansados de la opresión, de las injusticias y los silencios cómplices. María Santos, con su mirada tan dura como bondadosa, estaba al frente de las mujeres, listas para apoyar y proteger lo que ahora llamaban suyo. El padre Miguel, a pesar de su edad, recorría las casas alentando a todos a mantener la fe y la unión. Hoy no solo defendemos una finca, dijo Bo, dirigiéndose a la pequeña multitud reunida en el porche. Hoy defendemos el derecho a vivir con dignidad, a enseñar a nuestros hijos, a soñar con justicia. No estamos solos, estamos juntos. Las palabras calaron hondo. No era solo la voz de un hombre, sino el eco de una comunidad que despertaba. Poco después, al filo del mediodía, se escucharon los cascos y los pasos decididos que rompían el silencio. Morse había llegado, acompañado por un séquito de hombres armados y peligrosos, con la arrogancia propia de quien cree tener el poder absoluto. «Laramie», llamó Morse, con voz firme y desafiante, «es hora de que entregues lo que no te pertenece. La finca, Amara, todo lo que has intentado construir aquí». Bo salió al encuentro, sus ojos fijos y el cuerpo firme. Amara se situó a su lado, sosteniendo la mano que le había prometido nunca soltar. «Esta tierra», respondió Bo con calma,
Esta tierra pertenece a quienes la cuidan, a quienes la defienden, a quienes la aman. Y aquí estamos para quedarnos. Morse sonrió con desprecio, como si aquellas palabras fueran meras tonterías. No entiendes cómo funciona este mundo, replicó. Aquí manda el que tiene el dinero, el poder, las armas, y yo tengo todo eso. Pero la comunidad fuerte y unida no cedió. Gritaron con fuerza, con la rabia contenida de años de abuso. El primer disparo resonó en el aire, seco y contundente. Fue el comienzo de una batalla que marcaría la historia del valle para siempre. Bo, ágil y decidido, se movía con la fuerza de quien defiende lo que más ama. Amara, lejos de ser una espectadora, demostraba su valor en cada gesto, apoyando a los suyos con palabras de aliento y acciones valientes. Las mujeres defendían la escuela improvisada, protegiendo a los niños y asegurando que la educación no se interrumpiera ni siquiera en la tormenta. El padre Miguel, con su sotana manchada de polvo y sudor, ayudaba a los heridos y animaba a no perder la esperanza. En medio del caos, Bo encontró frente a frente a Morse. La tensión entre ambos era palpable, la historia de traiciones y poder condensada en aquella mirada. «Esto termina hoy», le dijo Bo con la voz firme. «Ya no permitiré que destruyas lo que hemos construido». Morse, furioso, intentó un último ataque, pero Bo, con la habilidad de un hombre que ha vivido y sufrido, lo detuvo. En el fragor de la batalla, las palabras se perdían entre disparos y gritos, pero la verdad comenzaba a brillar. Testigos de la comunidad, valientes y decididos, comenzaron a entregar pruebas de las corruptelas de Morse y sus cómplices, documentos, testimonios, secretos revelados que no podían ser ignorados. Las autoridades territoriales, presionadas por la evidencia y la fuerza de la Unión Popular, iniciaron investigaciones que ponían en jaque el imperio de Morse. La batalla no solo se libraba con armas, sino también con la justicia y la verdad como escudos. Al caer la tarde, el paisaje estaba marcado por cicatrices, pero también por la determinación de un pueblo que había elegido no rendirse. Bo y Amara, agotadas pero firmes, se reunieron con María y el padre Miguel. Hoy hemos demostrado que la fuerza no está solo en la violencia, dijo Amara, sino en la unión, en la verdad y en el amor. Este valle renace, añadió Bo, y nosotros seremos los guardianes de su futuro. La comunidad celebró con humildad, sabiendo que aún quedaban desafíos, pero confiando en que la justicia y la dignidad prevalecerían. Y así, bajo un cielo estrellado, el Valle de Esperanza comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno donde la libertad y la esperanza brillaban más fuerte que nunca. El amanecer en el Valle de Esperanza traía consigo un aire fresco, limpio, como si la tierra misma respirara aliviada tras la tormenta que había marcado el destino de sus habitantes. Bo y Amara despertaron esa mañana con la sensación profunda de que algo había cambiado para siempre. No solo en el paisaje, lleno de heridas visibles, sino en el corazón de una comunidad que había decidido levantarse, resistir y soñar. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. La presión sobre Clayton Morse aumentaba a medida que las autoridades territoriales recibían pruebas incontestables de sus prácticas corruptas y abusivas. Los testimonios de los vecinos,
los documentos recuperados en el sótano del rancho y el valor mostrado por la gente común habían tejido una red imparable de justicia. Bo, pese al cansancio físico, se mantenía firme, consciente de que su lucha no solo era por su hogar o por Amara, sino por todos aquellos que durante años habían sufrido en silencio. Amara, con la misma fortaleza que la había definido desde el primer día, lideraba la reconstrucción de la escuela, ahora con más alumnos y el apoyo oficial del Padre Miguel y otras instituciones. Una tarde, mientras el sol bañaba las montañas en tonos dorados y rosados, Bo y Amara recibieron la visita de un comisionado enviado desde Santa Fe. El hombre, serio pero justo, entregó la resolución que reconocía a Amara como legítima propietaria de la finca, gracias a la evidencia presentada y al matrimonio legal celebrado en la iglesia del pueblo. Esta resolución no solo reconoce la propiedad de la tierra, dijo el comisionado, sino que marca un precedente para el respeto a los derechos de todos en este territorio. La justicia, aunque a veces tardía, ha prevalecido. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Amara, mezcla de alivio, triunfo y la emoción de haber recuperado no solo tierras, sino también su identidad y dignidad. Bo la abrazó con ternura, sabiendo que el camino había sido arduo, pero que cada paso había valido la pena. La comunidad de Esperanza comenzó a transformarse con rapidez. La escuela se llenó de risas, de niños ávidos de aprender a leer, escribir y soñar. María Santos se encargaba de organizar actividades para que las mujeres del pueblo participaran activamente en la vida social y económica, mientras el Padre Miguel seguía siendo un pilar espiritual y moral para todos. Los campos, antes abandonados, florecían con cultivos variados, fruto del trabajo colectivo y la esperanza compartida. Bo y Amara, junto con sus vecinos, habían construido algo más que una finca. Habían creado un hogar, un refugio para la justicia y la igualdad. Sin embargo, el recuerdo de las heridas abiertas seguía presente. Morse había sido arrestado y estaba a la espera de juicio, pero su influencia todavía rondaba las sombras del territorio. Bo y Amara sabían que la verdadera victoria no solo se encontraba en la ley, sino en la cultura que pudieran construir para evitar que la injusticia volviera a echar raíces. Una noche, sentados frente al fuego, Amara miró a Bo con una sonrisa que reflejaba toda la fuerza y la paz que había encontrado. ¿Crees que realmente hemos cambiado las cosas?, preguntó con suavidad. ¿Que este valle podrá ser un lugar donde la dignidad y el respeto sean la norma? Bo la miró fijamente, sabiendo que esa pregunta era el verdadero desafío. Creo que hemos dado el primer paso, respondió, que hemos encendido una luz que nadie podrá apagar fácilmente. Pero el camino es largo y depende de todos nosotros caminarlo juntos. ¿Y tú, lector, crees que la justicia siempre llega a tiempo? ¿Qué papel juega la comunidad en la defensa de la dignidad y los derechos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para proteger lo que amas? Mientras las estrellas iluminaban el cielo de esperanza, el valle dormía tranquilo, envuelto en la promesa de nuevos comienzos y la certeza de que juntos podían construir un futuro mejor.